Hola. Muy bien. Buenas noches, hermanos. La mayoría creo que, bueno, a una buena parte los saludé y a la otra, que también es una buena parte, no la saludé porque no estaban acá. Pero bueno, digamos que somos todos bastante buenos en ese sentido. Estamos desde ya más de un mes, creo, abordando el tema de la iglesia, ¿no? Y creo que nos hace bien recordarnos algunas cosas que ya sabemos, aprender otras que hasta el momento ignoramos y reflexionar sobre ellas, ¿no? El miércoles pasado, Mauricio tocaba el tema de la Cena del Señor. Y bueno, veíamos allí que la Cena del Señor, junto con el bautismo, que es lo que vamos a ver en esta noche, son las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó para la iglesia, para su pueblo, ¿no? Y yo pensaba en estos dos temas, ¿no? que quizás para nosotros no son tan extraños. Y gracias a Dios que no son tan extraños, ¿no? Porque participamos de la Cena del Señor cada primer día de la semana, reflexionamos sobre eso en cada oportunidad que lo hacemos. Creo que tenemos hecho carne en la iglesia lo que significa, lo que representa ese tiempo. Y también creo que sucede así con el bautismo. Gracias a Dios es una iglesia que tenemos una o dos veces por año la oportunidad de ver hermanos que dan ese paso de obediencia, ¿no? Y bueno, creo que hablar del bautismo es simplemente recordarnos un poco más algunas cosas. Pero estamos siguiendo así un estudio, un manual, y creo que nos hace bien ir de esta manera ordenada para aprender un poco más lo que podríamos llamar, no sé si llamarlo así, pero como cuestiones más legales o cuestiones que hacen a la cuestión, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si nosotros perdemos de vista que hacemos las cosas para agradar al Señor, simplemente estamos haciendo cosas y nada más, para llenar el tiempo. Uno de los textos, si no el texto principal para pensar en el bautismo, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Podemos leer, si quieren, desde el versículo 16 hasta el final. Son los últimos 5 versículos de este libro. Esto lo conocemos como la Gran Comisión, ¿no? Dice allí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, ¿no? Ya habíamos perdido a uno de los discípulos. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Decíamos que son ordenanzas del Señor, ¿no? Son órdenes, son cuestiones imperativas, ¿no? Nadie las puede cuestionar. Mientras pensaba en este pasaje, estaba leyendo el Evangelio de Marcos estos días,
Y nosotros encontramos a lo largo de los evangelios que la autoridad del Señor Jesucristo era cuestionada, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, decían los fariseos, ¿no? Y Jesús ahí les devolvía la pregunta haciendo mención al bautismo de Juan. Y ellos ahí jugaban un poco: si decimos esto, nos va a decir por qué no hicimos esto, y si decimos aquello, dice que le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo tenía miedo de desconocer a Juan, porque todos reconocían que Juan era un profeta. Así que ellos no podían responder esa pregunta, y Jesús les dijo: yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas, ¿no? También pensaba, durante la tentación del Señor Jesucristo, no sé si se acuerdan, Satanás viene y le dice: yo tengo la autoridad sobre todas las cosas, ¿no? Y a quien quiero se la doy, ¿no? Y Jesús tenía que hacer algo muy sencillo, que era adorar a Satanás, ¿eh? Y Jesús dice: no, vete de aquí, Satanás, ¿no? Ahora, ¿en qué momento el Señor, o en qué momento le es dado al Señor toda autoridad, ¿no? Dice, toda potestad, ¿no? La máxima autoridad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra, ¿no? Y ahí radica un poco la cuestión quizás medular de esta ordenanza del Señor. Él es el Señor. Él es el Supremo. Él es aquel a quien se le concedió toda autoridad. Es de quien se dice allí en los salmos algo así como: alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Cuando el Señor muere en la cruz, dice que vence a Satanás y a la muerte, ¿no? Él es vencedor. Él es quien obtiene la victoria, una victoria que después nos es concedida a nosotros. Por lo tanto, se le reconoce en el cielo y en la tierra toda autoridad, ¿no? Y la Iglesia no debe cuestionar esa autoridad. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, ¿no? Nosotros seguramente eso lo vamos a estar pensando en otro momento también, pero Él es la cabeza de la Iglesia, dice, la cual es su cuerpo. Él es, dice, la plenitud que todo lo llena en todo. El Señor es el Supremo. Dice por allí, Jesús le da un nuevo sentido y una dimensión diferente o superior al bautismo en su mandato. Entonces, cuando un creyente toma la decisión de bautizarse, no más ni menos que está obedeciendo un mandamiento directo del Señor. También podemos leer Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, también para afirmar un poco más y tomar una reflexión allí. Marcos 16, 15 y 16 dice: id por todo el mundo, también un mandamiento del Señor, y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí hay una pequeña, por lo menos un llamado de atención, porque parece que el condicionante para ser salvo es ser bautizado. No sé si ustedes leyeron igual que yo. Si nos quedamos con este texto, podríamos decir que el ladrón de la cruz, por ejemplo, o que al ladrón de la cruz se le mintió. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? Pero él no tuvo tiempo de bautizarse. Entonces el Señor, podríamos decir, bueno, para aplacarle un poco la angustia que este hombre tenía, el Señor le mintió. Y no es así. El bautismo, si bien es una ordenanza, no es una condición necesaria para que una persona sea salva, ¿no? Y eso se puede ver en otros pasajes de la Biblia, ¿no? Y creo que Pablo ha hablado varias veces sobre este tema de analizar esos pasajes un poco más oscuros o más difíciles de entender a través de otros pasajes que tienen un poco más de claridad y, bueno, ir guiados por el Espíritu a tomar una posición. Pero lo importante acá es que la Iglesia, el cuerpo de Cristo,
debe enseñar el bautismo. Y debe enseñarlo a partir de la base de esta autoridad y de este mandamiento que el Señor estableció, ¿no? Que debemos bautizarnos, ¿no? Para algunos que por ahí, como fue mi caso, venimos de otra congregación o que nos bautizamos en otro lugar, muchas veces puede surgir la pregunta, bueno, si vengo a esta iglesia, ¿me tengo que volver a bautizar? No sé si alguien se hizo esa pregunta alguna vez. ¿Era válido el bautismo cuando me bauticé aquella vez allá, a pesar de que ahora me doy cuenta de que tenían algunos errores doctrinales y todas esas cosas que a veces pueden pasar por nuestra cabeza? Bueno, como todo en la vida del creyente, tiene que ver con su relación íntima y personal con el Señor, ¿no? No deberíamos bautizarnos porque otros se bautizan, ¿no? Es muy común hacer ese tipo de cosas porque otros lo hacen, también lo hacemos nosotros, ¿no? Siempre recuerdo que cuando andábamos ahí en el campo arreando ovejas, cuando una oveja pasaba la cañada, el resto la pasaba sin problema, pero hasta que la primera no lo pasaba, las otras no se veían motivadas a hacerlo. Bueno, el bautismo tiene que ver con una decisión personal, ¿no? No es una moda, no puede ser porque los demás lo hacen, lo voy a hacer. No se debe hacer en cualquier condición, sino que debe haber, así como en la cena del Señor, una revisión, una mirada interior a la luz del Espíritu Santo para que lo que hacemos sea realmente para agradar al Señor, ¿no? La gente dice, llegará el momento cuando el Señor le diga, ustedes me llaman Señor. ¿Se acuerdan con el tema de los cabritos? Dice, no te llamábamos Señor, pero había una expresión exterior nada más que no tenía ninguna repercusión en lo que pasaba en lo interior. Por allí dice que las ordenanzas, aquí un autor que se llama Strong dice, que son ritos externos que Cristo ha establecido para que sean administrados en su iglesia como signos visibles de la verdad salvadora del Evangelio. Ritos externos, ¿no? Manifestaciones externas de lo que ha pasado en nuestro corazón. Francisco de la Cueva dice, si es ordenado por el Señor, debe ser observado siempre en todo lugar. Toda la iglesia evangélica a lo largo de la historia y a lo largo del mundo debe practicar este mandamiento del Señor. Algunas cuestiones que suceden al momento de bautizarnos. Por allí dice, inserción y unión íntima y personal con el Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a leer algunos textos al respecto. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 11 dicen de esta manera. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué
palabras más fuertes, ¿no? Porque si ustedes seguramente se han dado cuenta, porque lo han leído muchas veces, y si no lo van a hacer más adelante, la palabra muerte, la palabra sepultura, el hecho de considerarse muerto, dice el versículo 7, porque el que ha muerto, ¿no? Parece que como que en el bautismo nosotros estamos yendo al funeral del cuerpo de pecado, del viejo hombre, ¿no? Y está esa figura, ¿no? de ser sumergidos en las aguas, ¿no? Representando que morimos. Algo que ya pasó antes, no está pasando en ese momento. Si tú y yo somos creyentes, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo desde el momento que creímos. Pero cuando damos lugar a la obediencia al Señor y nos bautizamos, le estamos diciendo a las personas, y nos estamos diciendo a nosotros mismos también, mirá, estás muerto al pecado, ¿no? Estás muerto a esa forma de vida que tenías antes. Y cuando emergemos de las aguas, estamos diciendo que hemos resucitado con el Señor. Que ya, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? Creo que esa frase la usamos el miércoles pasado también, ¿no? Ese pasaje. Ya nuestra vida no nos pertenece. A ver, yo no sé si ustedes saben, pero dice la Biblia que no somos nuestros. El creyente no se pertenece a sí mismo, ¿no? Y cuánto error cometemos cuando nosotros mismos queremos manejar nuestra vida a nuestro antojo, aún siendo creyentes, ¿no? Alejandro hablaba el domingo de la rebelión, ¿no? De no darnos cuenta de lo que costó el perdón en la cruz. Y cumplimos, ¿verdad? A veces no debiera ser así, pero cumplimos con las ordenanzas del Señor. Venimos a la cena, una ordenanza del Señor, o nos bautizamos, otra ordenanza del Señor. Pero si eso no está manifestando lo que pasa en nuestro interior, címbalo que retiñe, ¿no? Metales que hacen un ruido indescifrable, ¿no? Es como esa nuez que se muestra hermosa por fuera y uno la compra y dice, qué rico, y cuando la abre, adentro ya pasó un gusano antes y nos ganó de mano, ¿no? No hay nada, solo una cáscara. Pero debemos entonces, dice acá, nuestra identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Expresamos la verdad, que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿no? También Gálatas 2, 19 y 20 dice de esta manera. Gálatas 2, 19 y 20. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y bueno, y este texto que recién decíamos, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Entonces, una de los aspectos que conlleva el hecho de bautizarnos es que también expresamos un renunciamiento, una renuncia hacia cosas que por ahí son lícitas, hacia cosas que tal vez anhelamos, pero que por ahí interfieren con los propósitos de Dios, ¿no? Por allí dice que también el bautismo implica un reconocimiento del señorío de Cristo y una dedicación a Él, ¿no? Romanos 6, 13, hay varios pasajes, pero vamos a ir leyendo algunos nada más.
dice, podemos leer el versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿no? Y el versículo 14, para agregarlo un poquito, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida, reconocemos su autoridad y en amor nos sometemos, nos sujetamos a su voluntad. También dice que confesamos públicamente nuestra fe en Cristo, ¿no? Dice que es el signo exterior de una fe interior, ¿no? Nuevamente esa idea, ¿no? De que lo que pasa internamente se manifiesta al exterior, ¿no? La gente lo puede percibir, la gente lo puede ver, ¿no? Dice que Pedro negaba por todos los medios posibles que conocía al Señor, pero alguien viene y le dice, mira, hasta tu forma de hablar te delata, ¿no? Aún negando al Señor, el apóstol Pedro se identificaba con su maestro, ¿no? Y qué tremendo eso cuando nosotros como creyentes, por ahí en la negativa, no nos estamos identificando con el Señor, ¿no? No hay nada en nuestra vida que vislumbre que somos creyentes. No hay ninguna actitud. Bueno, a veces faltan las palabras, pero cuando no hay ni siquiera un atisbo de que sos un hijo de Dios, nos hemos mimetizado tanto con la cultura de nuestro tiempo a veces que hemos perdido de vista que este tiempo necesita hoy más que nunca personas que se identifiquen con el Señor Jesucristo, que la gente pueda ver algo diferente, ¿no? Donde hay cada día más cuestionamientos, donde la palabra de Dios es cada vez más cuestionada, se necesitan personas que vivamos y que seamos luz y que seamos sal. Y solo eso lo podremos hacer si estamos unidos al Señor. Como Él dice, separados de mí, nada podemos hacer. Separados del Señor es imposible la vida. La vida cristiana es, ¿cómo le voy a decir? Es imposible en la tierra. O sea, solamente es posible si uno está unido a la raíz. ¿Se entiende? Si uno está sujeto a la cabeza. Si no, es imposible. Es ir contra la corriente, ¿no? También el bautismo es una expresión de la unidad con el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, podemos leer allí, versículo 5. Estamos hablando de unidad, ¿no? Y el otro día estaba leyendo la oración del Señor en Juan 17, ¿no? Y Él está pidiendo por la unidad, ¿no? Una unidad, dice, que sea semejante o que sea la misma unidad que tenía Él con el Padre, una unidad inquebrantable, ¿no? Y Él la estaba pidiendo para los hijos del Señor, para los discípulos, para nosotros. Y acá dice, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. También Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Esto lo hemos estado mirando también allí en las clases de escuela dominical. Dice, el domingo pasado Mauricio estaba hablando de esto. Dice 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos, ¿no? Y recién Gabriel en la dirección reflexionaba sobre esto, ¿no? ¿Qué mérito tengo yo para ser amado? Bueno, en realidad ninguno. Pero el Señor quiso rescatar
a su creación, ¿no? Dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, ¿no? Y cuando Dios ve el hombre, ve una imagen totalmente deformada de sí mismo, pero lo busca para rescatarlo. Y establece un camino para que el hombre nuevamente esté unido a Él. Otra función del bautismo es una identificación con la iglesia local, ¿no? Somos miembros de lo que conocemos como la iglesia universal, ¿no? La iglesia que se extiende no solamente en el globo terráqueo, sino que también se extiende a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Una iglesia que está en el pasado, en el presente, pero que también está en el futuro. Y cada uno de nosotros es miembro de esa iglesia, pero también, y creo que a veces nos cuesta, si bien nos cuesta entender un poco esa dimensión de que formamos parte de una iglesia, que parte de ella ya está glorificada, que está con el Señor, a veces también nos cuesta entender que formamos parte de una iglesia local, ¿no? Y creo que eso es un debe que tal vez no todos tengan, o no todos tengamos, o sí tengamos, pero creo que tenemos que valorar cada día más el privilegio que tenemos de ser parte de una iglesia local, ¿no? De ser parte de una comunidad que está para alentarse, para animarse, para orar los unos por los otros, para, dice, alentarse a las buenas obras, ¿no? Y cuando nos bautizamos, una de las cosas que pasa en este lugar es pasamos a ministrar también a los demás, ¿no? El creyente pasa a cumplir lo que se conoce como una función sacerdotal también dentro de la iglesia, ¿no? Por allí hay una pregunta, dice, ¿el bautismo solo simboliza o puede ser un medio de gracia en alguna medida? Esto es una pregunta, ¿no? Y la respuesta es, si es un paso de obediencia, lo que veníamos diciendo, y expresión pública gozosa de la nueva vida en Cristo, sin duda es una experiencia de bendición, ¿no? Paso de obediencia, expresión pública gozosa de la nueva vida en Cristo, y sin duda dice una experiencia de bendición. Algunas preguntas que aparecen acá. Dice, ¿quiénes son los sujetos del bautismo? Bueno, evidentemente aquellos que creen, ¿no? Allí lo dice, lo leíamos en Mateo, dice, tenían que ir y predicar el Evangelio, bautizándolos, pero en Marcos lo dice más claramente. Dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿no? No deberíamos, o no debe, no sé si existe eso, capaz que sí, no deberían estar las puertas abiertas ahí para que cualquiera que se le antoje y quiera sumergirse en la batea o en la piscina se bautice, ¿no? Dice claramente la Biblia que es un mandamiento, es una ordenanza para los creyentes, ¿no? Podemos leer un pasaje, por lo menos en Hechos, capítulo 2, versículo 41. Dice versículo 41, allí en el nacimiento mismo de la iglesia, en los primeros momentos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿no? Los que recibieron su palabra. Después está la historia, hay varias historias en la Biblia, por ejemplo en la conversión del apóstol Pablo. Él era un rabino, él era alguien instruido en la ley de Dios, conocía muy profundamente todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el momento de su conversión, dice que fue bautizado, ¿no? Había un bautismo anterior que se estaba realizando, que era el bautismo de Juan, ¿no? Y hay un momento que también los apóstoles se encuentran con algunos hermanos, con algunos creyentes, y les preguntaron, ¿ustedes ya fueron bautizados? No, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y ahí sí los bautizaron nuevamente, porque lo hacían en el nombre del Señor Jesucristo.
Estaba escuchando a Pérez Millo sobre esto y decía que, por ejemplo, el pasaje de Marcos que dice bautizándolos en el nombre del Padre, de Mateo, perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en realidad es bastante cuestionado eso porque eso no está en los originales. Pero él explica, por ejemplo, que aunque diga el nombre de Jesús, y si ustedes leen los pasajes de Hechos van a ver que se bautizaba en el nombre del Señor Jesús, el hecho de que haya una persona de la Trinidad ya implica que están las tres personas de la Trinidad. Así que no hay problema de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como lo hacemos habitualmente. Así que estos pasajes, o otros más que podemos encontrar, nos dejan claro que es necesaria una fe personal en Cristo y también con respecto a personas con conocimiento de sus actos, ¿no? Dice, es preciso que dé muestra suficiente de haber nacido de nuevo y de conocer lo elemental en cuanto al mensaje de salvación. Y esto es importante, ¿no? Porque gracias a Dios, en esta congregación al menos, sé que lo hay y sé que hay en otras también, hermanos que ayudan a aquellos que van a dar este paso de obediencia a prepararse, ¿no? Hay todo un estudio previo, una capacitación para que se puedan afirmar algunas cosas, para que se puedan despejar algunas dudas, y eso es bueno, ¿no? Que la persona cuando finalmente se bautiza, lo que está haciendo, lo está haciendo consciente, ¿no? Y no está haciendo algo, como decíamos al principio, porque otros lo hacen, sino que realmente está corriendo el riesgo, por así decirlo, de hacer lo que hace, ¿no? Dicen que si leemos en Hechos, la gente creía y casi que al momento lo bautizaban, ¿no? Dicen por allí los hermanos que estudian esto, que esto tenía que ver con que, bueno, la persona que creía en el Señor Jesucristo prácticamente firmaba su sentencia de muerte, ¿no? Porque bajo el Imperio Romano alguien que reconociera a Jesús como su Señor y Salvador implicaba que desconocía la divinidad del César, ¿no? La divinidad del emperador. Entonces pasaba a ser un perseguido, alguien que de hecho estaba condenado a muerte. Hoy no pasa eso, y así que la Iglesia se toma un tiempo para evaluar a los candidatos, para verles caminar, para ayudarles en ese proceso. Pero bueno, es algo que estos tiempos nos permiten. No se enseña en la Biblia el hecho de bautizar a los niños, ¿no? Eso fue algo que durante un tiempo se consideró como apropiado, aún creo que dentro de iglesias de raíz evangélica, ¿no? Se consideraba que como los judíos circuncidaban a los niños, también el bautismo tomaba el lugar de la circuncisión. ¿Se acuerdan que los niños a qué edad los circuncidaban? A los 8 días, ¿no? A los 8 días circuncidaban a los niños. Y eso lo hacían aunque el niño no quisiera, ¿no? Era un mandamiento que los padres tenían que observar y se hacía, pero no es el caso del bautismo, ¿no? Muchos de nosotros seguramente fuimos bautizados en la Iglesia Católica, por lo menos yo tengo las fotos, así que tengo doble bautismo. Pero bueno, el que vale es el que me dieron en el río Xi, así que por ahora ese es otro tema, ¿no? La enseñanza de que la persona era sumergida, ¿no? Dice que Juan bautizaba en el Jordán, ¿verdad? Porque allí había muchas aguas, así que es un tema a tener en cuenta. Así dice el modo de administrar el bautismo, dice por inmersión, porque dice, esto se desprende del sentido mismo del término bautizar. Abel hablaba de esto en el último bautismo, que significa sumergir, dice tenir, ¿no? Ya no se usa tenir, ¿no? No se compra más anilina y esas cosas. Era espantoso eso porque no te agarraba la lluvia y quedabas del color de... Bueno, a lo que uno tiene acceso, ¿no? Pero bueno, dice, y esto tenía que ver con eso justamente. Bueno, entonces la idea es que se hacía en lugares donde había mucha agua o había cursos de agua al momento de bautizar.
Y finalmente, ¿quiénes deben de administrar el bautismo? Bueno, dice por allí que la Biblia no especifica quiénes son los bautistas, ¿no? Pero creo que por consecuencia lo tienen que hacer personas que sean referentes de la congregación, ¿no? Ya sean los ancianos o líderes de algún subgrupo, no sé si me explico bien, de algún área de la iglesia, pero fundamentalmente personas temerosas del Señor, ¿no? Personas que se identifican con la iglesia, ¿no? Personas que realmente manifiestan vida espiritual, ¿no? Y yo creo que eso le hace bien a la iglesia y le hace bien a las personas que son bautizadas, ¿no? Dice por allí, como el bautismo es una señal de entrada en la comunión plena de la iglesia, es apropiado que sea administrado por referentes de la misma. Y otra cosa importante es que la congregación esté presente, ¿no? Y qué buen ejercicio eso de estar juntos, de poder participar de ese momento. Hasta acá con el estudio, y me voy a tomar 5 minutos nada más para decir una cosita nomás. El bautismo no es una meta para la cual nos esforzamos a alcanzar. No sé si me explico. No es, hago todo el esfuerzo de ser santo, de ser santo, ser santo, ser santo. Durante el mes ese previo a bautizarme no miro películas, no miro fútbol, no escucho nada, y me bautizo, ¿no? Y después me relajo y se termina mi temor del Señor. Y hoy de mañana estaba leyendo este pasaje que seguramente no tenga mucho que ver con esto, pero para mí sí. Dice en Números capítulo 21, versículos 4 y 5, dice, después, está hablando del pueblo de Israel, dice, partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y el desánimo no viene solo, ¿no? Los años no vienen solos. Dice, y habló el pueblo contra Dios. Y contra Moisés. Y aparecen las preguntas, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Esta pregunta creo que es reiterada a lo largo de todo el Éxodo. No sé si la han escuchado, pero apenas salen de Egipto, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, ven que ya no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren todo lo que trae aparejado el desánimo, ¿no? Entonces estamos hablando del bautismo, un mojón importante en la vida de cada creyente. Pero ese no es el final del camino. Y eso lo tenemos que entender todos. Es un camino largo, es un camino de resistencia, de perseverancia, ¿no? Dice que la semilla que dio fruto, ¿cuál fue? ¿La qué? Fue perseverante, ¿no? Y hoy meditaba en esto, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuántas veces, en mi caso personal, ¿no? le doy lugar al desánimo, ¿no? Y atrás del desánimo viene todo esto que acabamos de leer. Porque murmuramos, hasta el punto que murmuramos contra Dios, ¿no? O sea, y contra los siervos del Señor, y contra la provisión del Señor, y contra su palabra, contra el pan que desciende del cielo. Y hermanos, y muchachos que recién se bautizaron, y todos nosotros, largo camino te resta, le dijeron a Elías, todavía hay tareas por hacer. Que cada uno de nosotros pueda pensar en el camino que ha transitado con el Señor, ¿no? Renovar sus fuerzas. Y si estamos dando lugar al desánimo, pensar en aquellas decisiones que tomamos en algún momento del camino, que entre otras cosas nos llevaron a bautizarnos, nos llevaron a obedecer al Señor en ese sentido,
pero también entender que eso no fue el final de todas las cosas, sino que es de alguna manera el principio. Es como relanzar nuestra vida espiritual, ¿no? Y asumir las responsabilidades para las cuales el Señor nos ha llamado. Que el Señor bendiga su palabra.